Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto saludarlos en este espacio. Qué bueno que nos acompañan el día de hoy para tocar un tema padrísimo, interesantísimo, que nos atañe y que hoy estamos muy contentos de poder platicar con Engel Fonseca. Engel es, además de un gran amigo, él es CEO de Potential Group, un ecosistema digital, pero Engel es un apasionado del potencial humano. Engel, gracias por acompañarnos. Es un apasionado del potencial humano, de la tecnología. Ha sido pionero y empresario en este tema de marketing interactivo. Y bueno, es un buscador incansable de la innovación. ¿Cómo estás, Engel? Hola Fernando, pues muy contento, fíjate que entusiasmado de poder estar aquí, compartir y de fomentar que la gente de RH pues le saque más provecho a la tecnología, Así es. porque sí, yo creo que la gente es el objeto de estudio, pero pues también la tecnología resuelve problemas, ¿no? Aunque a veces se vuelve el problema, ¿no? Pero bueno, un Sí, gusto estar aquí muchas gracias, Engel. y compartir sobre lo que estamos haciendo desde nuestra consultora en transformación digital, que Así es. eso es a lo que ahora nos estamos dedicando. Digo, seguimos con temas de marketing, Sí, pero pero mucho en consultoría, pero sí, ahora, un exacto. gustazo. Y hablando de eso, Engel, muchas gracias por estar con nosotros. Sabemos de precisamente tu pasión y tu experiencia en este tema de transformación digital. Platícanos, ¿qué ha pasado ahorita? O sea, un poquito así como un resumen bien rápido de qué ha pasado dentro de las industrias y de todos los sectores en esta pandemia que cruzamos y en estos últimos años. ¿Qué ha pasado en términos de Ya. transformación digital? Mira, todo se aceleró. La pandemia aceleró la digitalización de 3 hasta 8 años. Exacto. Y todos nos hicimos más digitales, pero la verdad es que fue por reacción, no fue por Sí, inteligencia. motivado, provocado, ¿no? Por un Ajá, contexto mundial, ¿no? exacto. Ujú. Y después de la pandemia, pues vino este tema del metaverso, en el Ujú. cual estamos muy metidos. Tenemos una Metafi justo para temas de metaverso y tokenización y la web 3.0. Pero hay un síntoma muy interesante, Fernando, porque ahorita las empresas se están dando cuenta que hay muchos temas en torno a la digitalización y el tema al que ahorita le están dando peso, afortunadamente, es el tema de la data, el Ujú. ser data driven, Claro. liderazgo data driven, decision making data driven, data storytelling, y bueno, hay otros conceptos incluso de neurodata, ¿no? Pero como que estamos ahorita en una etapa en donde las empresas se están tratando de tener claridad para saber tomar decisiones. Y en Porque, ¿eh? exacto, y en ese sentido creo que si nos metemos justamente en nuestro ámbito de la parte del ámbito laboral, pues también entonces significa que debe haber una transformación laboral dentro de las organizaciones, porque esto pues no nada más es privativo de un área de marketing o de un área de finanzas o inclusive de un área comercial, ¿no? Sino que debe permear a todas las áreas de una empresa. Entonces, aquí entramos en el ámbito laboral. ¿Qué estás viendo tú o qué ves donde debe de Sí. incurrir precisamente esta transformación digital en la transformación laboral? Fíjate que la palabra clave es carácter. Okay. Te voy a decir por qué. Ahora, o sea, a ver, ni las buenas ideas ni el sentido común discrimina jerarquía, ni género, ni edad, ni siquiera el área en la que estés. Pero venimos de una cultura que le da tanto peso a la experiencia, pero yo creo que de forma desmesurada, que eso nos sesga. Y si tú lo ves desde la perspectiva de los datos son la materia prima de la inteligencia, ¿sí? O sea, ¿hay datos sin inteligencia? Sí, porque pues, para convertir a los datos en inteligencia tiene que haber un humano que los sintetice, pero no hay inteligencia sin datos. O sea, Okay. eso no existe. Claro. Ahora, apostarle mucho a la experiencia es partir solo de la tercera parte de los datos, que son los del pasado. Sí. Entonces, cuando tú le apuestas todo, es que tiene mucha experiencia, es que tengo mucha experiencia, pues sí, realmente te refieres a A estás lo viendo que los datos del pasado, no atrás. exacto, no los del presente y para nada a los forecasts o las predicciones a futuro. Entonces, hoy yo creo que una de las grandes oportunidades en las empresas es empezar a quitar todos estos filtros para que el sentido común permee.
¿no? O sea, y en realidad pues no he escuchado que haya VPs o sí, Chief Common Sense Officer, ¿no? Sí. Todavía Oye, no existe, ¿no? porque dicen que es el menos común de los sentidos, ¿no? Exacto, El exacto. sentido común. Ujú. Sí, pero ¿sabes qué es interesante? Que tú puedes tener un dato muy importante para ayudar a una empresa a tomar una decisión, pero te decía, el carácter es muy importante. Si no tienes carácter de defender lo que es, y bajo el planteamiento de, a ver, no soy yo, lo dicen los datos, o sea, si te enojas no es conmigo, es con la realidad. Ujú. Otra de las habilidades pues, es cómo te lo transmito de tal forma que te provoque la reacción necesaria. Entonces, ahorita yo creo que las empresas tienen que dejar de trabajar por áreas, o sea, en silos, ¿no? O sea, y esto ya lo hemos Ujú, escuchado, ¿no? así Pero es. el área de marketing va a ser mucho más inteligente sabiendo que los del call center están desgastados y que ventas contesta los mails 3 días después. Entonces, empezar a generar un sentido de cuerpo como organización que se vea reflejado en los datos y que el día de mañana, cuando se quiera tomar una decisión, sean datos horizontales, no de un área. Porque además, todas las empresas pues, tienen sesgo de ocupación. O sea, el de marketing tiene un sesgo, el de ventas tiene un sesgo. O sea, ¿qué es lo más importante para ventas? Pues vender, ¿no? Vender. ¿Y Ujú, cuál es lo más importante para el CFO? Pues cobrar y el ujú. P&L. Y son ángulos diferentes. Entonces, bajo este contexto, hay que visualizar que hoy está de moda considerar que lo real es lo que yo siento que es real, independientemente que lo sea o no. Ujú. Entonces, Percepción, o sea, estamos sí, hablando de percepciones aquí. sí, Ujú, hay un sesgo digital muy fuerte, Fernando. ujú, Hoy tú puedes asumir cualquier postura política de las vacunas, lo que quieras, y vas a encontrar un artículo que te dé la razón, aunque no la tengas. del Y vas a, sustento. Ujú, exacto, y puedes crear un círculo de personas que te den la razón para creer lo que quieras creer. Entonces, de los desafíos más fuertes de toda esta datificación, pues tiene que ver con sí la experiencia, que no es mala la experiencia, el problema es que sea todo, pero también la falta de carácter de decir lo que está pasando, porque hay estructuras donde para decir lo que opinas, pues tienes que ser amigo de alguien, si no te corren o no te hacen caso, ujú, ¿sí? ujú. Y finalmente, tener la capacidad de observar nuestros sesgos, porque tenemos sesgos, ¿no? Entonces, yo siempre cuando doy consultorías o entreno a empresas, les pregunto, por ejemplo, si la empresa es Coca o Pepsi, les digo, a ver, ¿y cuál es la mejor empresa de bebidas carbonatadas? Oh, pues Coca. ¿Y dónde trabajas? En Coca. Exacto. O sea, wow, qué Ah, interesante, ¿no? sí. Ujú. Exacto. Entonces, no está mal tener sesgos, no está mal tener miedo, no está mal tener paradigmas. Lo que está mal es no reconocerlo. Entonces, la data es la excusa perfecta, sutil, en la cual la ciencia y el pensamiento científico se empieza a meter en las empresas. Si te fijas, la palabra ciencia no está en el argot de los empresarios ni los No, CIOs. no. Hablar de ciencia es, Parecería que eso es de los académicos, ¿no? sí, 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 O de los científicos, ¿no? Ujú. acabas de ver National Geographic, que no tiene nada que ver con el trabajo, pero ahora, no, o sea, con recursos más limitados o recursos más optimizar, después de la pandemia, o sea, necesitamos optimizar más las cosas en todos los sentidos, todos los recursos, y el camino es la ciencia, Ok. Está pero es muy más, interesante esto. sí, Ujú, pero es más fácil de digerir el ser data driven o big ujú. data, Y pero en yo creo que realidad, es algo, sí, ujú, o sea, es algo que entendemos a lo mejor mucho más cerca, ¿no? Porque creo que ahora que lo comentas, esta relación entre la objetividad y la pasión y el carácter me llamó mucho la atención en esta palabra carácter, que yo la relaciono a pasión. Por supuesto que siempre ha sido el reto de cualquier ejecutivo de una empresa, de decir, oye, tengo información, tengo datos, ¿no? Y tengo la pasión o el carácter para comunicarlos, convencerlos, etcétera. Y siempre ha sido un reto el visualizar qué va a pasar, el forecast, ¿no? sí, O sí, sea, por supuesto vivimos del pasado y sabemos que en el pasado y le damos 20 explicaciones y listo, ya quedó claro para todos. Pero ¿qué va a pasar mañana, el próximo semestre, el próximo año? Ese ha sido el reto de todas las empresas, de todas las personas, de todos los ejecutivos, gobiernos, etcétera. Y en ese sentido, creo que las personas, regresando
a la parte humana, ¿no? El capital humano, creo que hemos transitado precisamente en estos 2 años de transformación digital tratando de entender eso, ¿no? O tratando de predecir el futuro o qué va a pasar con esta pandemia. Obviamente el impacto, la crisis sanitaria se convirtió en crisis económica y obviamente bajaron las ventas y se dejó y tenemos falta de algunos de materias primas, etcétera. O sea, se ha hecho una problemática en donde los negocios se han hecho complejos, pero resulta ser que la transformación digital nos obligó, como dices tú, no por elección, sino que nos obligó a hacerlo de esta manera. Y ahora a lo mejor hablamos indistintamente, y por aquí viene mi pregunta hacia ti, ahorita hablamos indistintamente de tecnología, de automatización, de inteligencia artificial, ¿no? Como elementos o como parte de esta transformación digital, y a veces las hablamos indistintamente y no son lo mismo, ninguna de las tres, ¿no? Yeah. Pero como que estamos tratando de buscar ok, me estoy transformando digitalmente porque estoy automatizando algo, o porque estoy usando X plataforma, o porque ya implementé algo de inteligencia artificial, que todos los días lo sabemos y lo usamos, ¿no? Pero lo justificamos con ello. A lo que voy es este pensamiento de la transformación digital. Justamente por ahí tienes un concepto que me gusta sobre el mindset y el toolset, ¿no? Entonces, platícanos un poquito más de eso. Sí, sí, fíjate que hay mucho, acuérdate que hay muchos términos que usamos y avanzamos sin claridad, Exacto. ¿no? No nada más en transformación digital, en el marketing, ¿no? Se habla de Sí. engagement, pero a ver qué es engagement. Exacto. Se habla de accountability, pero ¿qué es accountability? Mira, hace unos años justo me pasó eso con transformación digital y decía, bueno, pero ¿qué es? No, automatización, digitalización. Pero en realidad es madurez para aprovechar el contexto digital que implica lo que yo aterrizaba, ¿no? El mindset, el skillset y el toolset. Implementar un software como táctico, con la misma mentalidad, o sea, tecnología nueva con la misma mentalidad no va a funcionar. O sea, tiene que haber una calibración entre pensar diferente o observar de forma diferente y desarrollar nuevas habilidades aprovechando tecnologías nuevas. Siempre me gusta dar este ejemplo. O sea, imagínate que pones un negocio de tiendas tipo retail, no sé, tipo 7-Eleven, Oxxo, y tienes 10 tiendas donde detectas que te están haciendo robo hormiga, te roban. Entonces cotizas circuito cerrado de cámaras para cada una de estas tiendas. Digamos que cada circuito cerrado en cada tienda te cuesta 10,000 pesos. Entonces vas a invertir 100,000 pesos en cámaras, ¿sí? Eso es toolset. Si tú le apuestas a la tecnología, toolset, pero no le enseñas a nadie a ver las cámaras, skillset, y no hay una mentalidad para evitar el robo, ¿no? Una sensibilidad de cuánto representa anualmente o semestralmente, ¿qué va a seguir sucediendo? Pues lo mismo, pero ahora nada más lo vas a saber, ¿no? Ajá, ahora va a estar grabado y existe Exacto. en los 10,000, 100,000 pesos. Exacto. Ahí la tecnología es basura. Es otro problema, porque aparte, pues, imagínate el coraje de invertir 100,000 pesos para que no te roban y te siguen robando, y no soluciona absolutamente nada. Entonces perdiste tiempo, perdiste dinero, perdiste atención, y simplemente tienes más tecnología, pero pasa lo mismo. No hay solución del problema. Es un ejemplo que doy, ¿no? Pero pasa mucho en las empresas que, tristemente, para los CEOs es más aspiracional decir, me voy con SAP o me voy con Salesforce o voy a apostarle a Oracle o a Cisco, que decir, voy a capacitar voy a desarrollar un equipo para incentivar y detonar meritocracia en mi equipo de trabajo. O sea, es más aspiracional decir que inviertes en una tecnología que en capacitar a tu gente o tener un plan de retención, por alguna razón, ¿no? Y aquí está entonces el vínculo, porque como bien lo decías, entonces es una cuestión, las tecnologías ahí están, como dices tú, ¿no? Las plataformas ahí están, pero entonces esto de las habilidades, entonces es parte de la transformación, de acuerdo a lo que mencionas. O sea, las habilidades precisamente son parte de la mentalidad, pero también tener la habilidad. Entonces, si ambas cosas no existen, y esto lo vinculo al capital humano, ¿no? Entonces,
¿significa que por aquí tiene que andar la transformación laboral? O sea, en ese sentido de la mentalidad y las habilidades, porque si hablamos de transformación digital en el capital humano, pues es la transformación laboral. Y entonces esta transformación laboral, pues por lo que estamos viendo o va a venir, a ver qué piensas al respecto, sigue habiendo estos cambios en los espacios de trabajo, ha habido cambios en los procesos de reclutamiento y selección, tiene que haber ahora una diferente manera de interactuar con tus colaboradores, ¿no? En las empresas y en las organizaciones. Y todo eso es una combinación de mentalidad y de habilidades que muchas empresas todavía siguen resistiéndose y todavía sigue costándoles trabajo. Pero entonces esta transformación digital, uno creería, o hay muchas empresas de, sí, claro, ya estamos usando Zoom, ¿no? O Meet, ¿no? O Teams, etcétera, y ya somos digitales, ¿no? No, exacto, esa es la expresión. Entonces, ¿qué tiene que pasar en esta transformación laboral, ¿no? Sí. En las empresas para que se adapte o se adopte esta transformación digital? Mira, realmente tomar los toros por el cuerno, tomar en serio transformación digital, es primero entender que la transformación digital se hace a través de la gente. De hecho, en inglés o en español debería ser Digital Human Transformation. Okay. Acuérdate que el valor implícito de la tecnología no tiene ningún valor si un humano no lo aprovecha. O sea, puedes tener un set. Sí. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, nosotros lo que hacemos es que lo primero que planteamos es que mapeamos o desarrollamos algo que le llamamos el conectoma de la empresa. ¿A qué me refiero con el conectoma de la empresa? ¿Cómo piensan en la empresa? ¿Cómo es la estructura de pensamiento en la empresa? ¿Cuáles son los miedos y paradigmas en la empresa y los sesgos cognitivos? Entonces, lo que hacemos con nuestro equipo de consultores es que tenemos un software incluso donde podemos evaluar, identificar paradigmas. Desarrollamos una cosa que se llama el sesgómetro. Ahorita te explico la diferencia. Porque los paradigmas son ideas que crees que ya no cuestionas. Generalmente son que ya están dados, ¿no? Sí, o sea, por ejemplo, es cuando llegas a una empresa y te dicen, ni le muevas, así siempre se ha hecho y así se va a hacer. Ahí hay un paradigma. En realidad los paradigmas vienen de miedo, son expresiones sofisticadas del miedo. Y los sesgos son ángulos para observar, ¿no? De hecho, hay un sesgo que es creer que no lo tienes. Entonces, todos tenemos paradigmas, todos tenemos sesgos. El objetivo primario es hacerlos conscientes, ¿sí? Entonces, yo en este instante tengo sesgos, tengo paradigmas, tú también. Pero lo que sería muy peligroso es que yo asumiera la actitud de que no los tengo, porque sí los tengo, ¿sí? Y hay paradigmas por edad, por género, por empresa, por industria, por rol, por jerarquía. Y los sesgos son inclinaciones a cómo ver las cosas. Bueno, entonces lo que hacemos es que mapeamos la estructura de pensamiento de la empresa, le llamamos conectoma, los paradigmas, los sesgos, y empezamos a acorralar un poquito el miedo que puede existir dentro de la organización. Cuando se encuentra un paradigma, muchas veces lo más fácil es juzgar, es decir, no, ¿cómo es posible que haya machismo en esta empresa, no? Lo cual es retrógrado, ¿no? Pero el objeto de estudio no es si el machismo es bueno y malo, es obvio que es malo. El objeto de estudio es quién patrocina esa idea en la organización. Correcto. ¿Quién es el padrino, la madrina? ¿Quiénes son los paleros, perdón la expresión, de esa idea y por qué lo capitalizan? Ahora, ya una vez que detectas esto, hay que considerar la misión, la visión, los valores de la empresa y qué tan digitalmente aplicables son. Porque, por ejemplo, si un valor dentro de la empresa es atención personalizada, pues yo supondría que si tenemos videollamadas siempre tienes tu cámara prendida, ¿no? Claro. Pero no, generalmente no pasa, ¿no? Sí, un poco raro, ¿no? Exacto. Entonces hay que llevar los valores de la empresa, ver si están actualizados para este contexto digital. Y entonces viene lo más interesante, Fernando. Trabajamos un método que le llamamos PES, Pensamientos Eficientes Sustitutos. La gente no cambia porque le digas que algo es malo. O sea, y tú lo sabes, es como si yo te digo, Fernando, no comas chocolate hoy.
Y te doy 28 razones, inconscientemente se te va a antojar más el chocolate. ¿Sí? Uh-huh. Entonces, lo que hemos descubierto con nuestro grupo de consultores, de hecho tenemos un laboratorio de neurocientíficos, de gente especializada en temas neuro, es que la única forma para que la gente cambie su forma de pensar es darle la idea sustituta, el pensamiento sustituto. Entonces, por ejemplo, creo que lo he mencionado antes, ¿no? Ante el COVID y la pandemia, ¿debemos de tener miedo? Pues no, porque neurocientíficamente el miedo paraliza, te baja las defensas y te evita pensar. Pero, entonces, ¿qué hago? No le tengas miedo, tenle respeto. Si tú no das la idea sustituta, te quedas ahí atorado. O sea, exacto, entonces te quedas como, es malo lo que hago, pero ¿qué hago? Y ahí te quedas. Exacto, entonces hacemos todo un mapeo de qué paradigmas hay dentro de la organización y trabajamos un racional de ideas sustitutas, pensamientos eficientes sustitutos, y entonces hacemos toda una estrategia de iniciativas que incluye capacitación, incluye diagnósticos, incluye coaching, incluye N cosas, ¿no? Eso es transformación digital. O sea, básicamente es cómo cambia la cultura de la empresa. Ahora, el hueso más duro de roer, adivina quién es. El capital humano. Sí, pero... Los líderes. Los líderes. O sea, no, es sorprendente cuántos líderes te dicen, sí, cámbiame la cultura de la empresa de gerencia para abajo. Y digo, sí, pero... ¿Y tú? ¿Y tú? Y es aquí donde si tú me preguntaras cuál es el mayor inhibidor para que un líder se reinvente, es que tenga la idea en la cabeza de que ya llegó. Hasta aquí llegó. Estoy. Hasta exacto, aquí está. Sí. Tristemente, el éxito percibido muchas veces es el mayor inhibidor para que alguien opte por reinventarse. Ya. ¿Cómo ves? No, interesantísimo. Y creo que da pie a esta otra inquietud que tengo en este tema, decir, bueno, ok, como dijiste, ya dimos un brinco de 3 a 8 años, depende del sector, la industria, en diferentes temas. Ahora, ¿qué va a pasar en los próximos 5 años? O sea, ya dimos un brincote, ahora sí que más a fuerzas que de ganas en algunos casos, ya estamos aquí. Ahora, ¿qué ves tú que va a pasar en los próximos 5 años? ¿Qué va a pasar en la evolución de las empresas o de las personas? ¿Qué va a pasar en la aplicación de tecnología? ¿Cómo van a cambiar los procesos dentro de las empresas y las industrias? Porque ahora sí que el futuro nos alcanzó, entonces, ahora, ¿cuál es el nuevo futuro? ¿Dónde es ese siguiente paso? ¿A dónde hay que ver? Mira, me metí mucho en el tema de metaverso y Web 3.0 y descentralización. Primero lo vi como un objeto de estudio. Después me cuestioné qué problema resuelve hoy el planteamiento del metaverso, hoy en las empresas, y después opté por observarlo como un síntoma. Y te voy a decir algo muy interesante. La evolución de la web, acuérdate de la web 1.0 en la época de los portales. Tú sabes de qué hablo. Sí, exacto. ¿No? Sí. Todito, esmas.com, sí. Yahoo, MSN. En la época de los portales, tú y yo éramos invisibles. Sí, completamente. Los únicos protagonistas eran universidades, empresas y medios. En la web 2.0 se centraliza sobre plataformas la democracia de generación de contenido, de atención, y empezamos a tener nuestro Facebook, diagonal tu nombre, tu Instagram, surge Spotify, que son plataformas que centralizan. En la web 3.0 viene un tema de descentralización sobre blockchain. La tendencia que yo veo es la descentralización de todo. ¿Sí? Y ahorita te voy a explicar de dónde viene eso. La descentralización del sentido común, la descentralización de la innovación. Hay muchas empresas que la gente tiene tanta carga de trabajo que la innovación es lo que se le ocurrió al jefe en el fin de semana o al director. Y entonces se le ocurre, hagan esto. Y ese es su área de innovación, ¿me entiendes? Viene una descentralización muy interesante y te voy a explicar un poco el síntoma y hacia dónde va, ¿sí? Claro. Mira, muchos de nosotros hemos escuchado sobre la tecnología blockchain. Así es. Y te voy a ser muy honesto, no es más importante que sepamos para qué es que cómo funciona. Que lo que es, correcto. No voy a explicar cómo funciona, pero lo que sucede es que es una tecnología que desde su invención no ha podido ser hackeada,
es autónoma, es como un código ADN, imagínate, y que su único propósito es generar confianza peer-to-peer, entre perfectos desconocidos. Sí, para cualquier proceso, para cualquier tipo de Ajá, comunicación, digámoslo así, exacto. o transacción. Exacto. Entonces, blockchain es una tecnología que no ha sido hackeada desde su creación y tratar de hackearla es más costoso que el beneficio económico. ¿Sí? De acuerdo. Además, si tú quisieras sacar hoy el código de blockchain para hackearlo, cuando regresas ya evoluciona el código, no es el mismo. Es una maravilla. ¿Eh? Bueno, que una de las capas que estamos viendo con el tema de blockchain es el tema cripto. Que olvidemos un poco Bitcoin o Ethereum. No. Veámoslo como un síntoma. Evolucionó la privacidad, evolucionó la credibilidad, evolucionó la industria del entretenimiento, evolucionó la industria del transporte. Pregúntale a los taxistas. Claro, vaya. El dinero en algún momento, los activos, los assets, tenían que evolucionar en algún momento. Entonces, casarse con la forma no es buen negocio. Pregúntale, o sea, a ver, Blockbuster era innovador a su escala. Completamente. Roji pudo haber sido Waze, pues sí, pero se casó con la forma de hacer las cosas. ¿Sí? Larousse, Enciclopedia Británica, pues pudieron haber sido Google, pero se casaron con una forma de hacer las cosas. Entonces, lo que viene es una versatilidad brutal, escalable, de la forma de hacer las cosas, pero respetando el objetivo principal. Entonces, te doy un ejemplo. Sobre blockchain, hoy ya existen ofertas de lo que se llama dinero configurable o inteligente o activos inteligentes. Entonces, yo sobre blockchain puedo darle de dinero a mi hijo para comer un mes, pero configurable a que solo compre comida, no que compre alcohol. Lo que sea. Pero imagínate esto a nivel país. O sea, imagínate un país que tiene $100 millones para modernizar las escuelas del país, pero tú configuras los activos para que solo pueda asignarse el dinero directamente a un proveedor, no intermediario, que cumpla por lo menos 10 años de experiencia en ese rubro. Y matas la intermediación. O sea, la corrupción. ¿Sí? Entonces, analiza el mundo, Fernando. La gente está decepcionada y enojada hacia la autoridad. Renuncia. Sí, en general, claro. El primer ministro del Reino Unido, matan un candidato a presidencia en Japón, o sea, no en... Sí. No en África. Sí. No en África, en Japón. Hay un enojo hacia la autoridad por el abuso de poder. Entonces, ¿cuál es la tendencia? Si yo te pregunto hoy, ¿tú quién crees que gane más dinero? ¿Bono de YouTube a través de Spotify o Spotify a través de Bono? Bono. Ok. En realidad lo que sucede es que en Spotify quien más gana es Spotify. Sí. Porque es el plataforma. Exacto, sí. Exacto. Le da regalías a Bono o a YouTube. Claro, Bono ha de ganar mucho más por otras cosas, ¿no? Pero lo que se está buscando con blockchain es que el día de mañana Bono saque una nueva canción, lo haga un token sobre cripto, un NFT. Y no solo está en Spotify. Sí, y subaste 10 accesos a esa canción y las venda lo que sea, sin depender de Spotify, ¿me entiendes? Exacto. Entonces, esta descentralización es una mentalidad muy enfocada, es una especie de desconfianza hacia el ser humano en el buen sentido, y tiene un fundamento científico. Si tú me preguntas qué es el proceso científico es reconocer que tienes sesgo como ser humano y es ponerte candados para llegar a lo que es. Ese es el proceso científico, el método científico. Entonces, blockchain, o lo que está buscando blockchain, o lo que fomenta blockchain con este movimiento Web 3.0, es la descentralización, donde puede fluir mucho más confianza entre las personas, porque además no nos podemos hacer nada. Entonces imagínate que yo no desconfío de ti, porque además, aunque quisieras hacerme algo, no puedes. Ese es el futuro. Claro. Entonces, en el tema de inteligencia de negocio,
empezamos a ver cómo la ciencia se empieza a meter en las empresas, los científicos se empiezan a meter en las empresas. De hecho, la diversidad se vuelve sumamente importante a nivel recurso humano porque de los mejores insights que puedes sacar de la data dentro de una empresa, pues es de gente que no piensa como tú. Por eso los Google, los Facebook contratan antropólogos, psicólogos, sociólogos, neurocientíficos. Claro, están buscando diversidad. Cuando no hay diversidad en las empresas, los datos tienen sesgo de entrada, ¿sí? Entonces, viene un movimiento de descentralización que se llama DeSci, Decentralized Science, donde en el futuro yo voy a poder públicamente compartir mi información, pero escucha esto, voy a poder publicar mi información públicamente para que tú de mi información saques insights, pero no te voy a dar mi información. O sea, tienes acceso, pero no exacto, es tuyo. Exacto. Te doy acceso a mi información para sacar insights, pero la información es mía. Yeah. Entonces, este tema de descentralización es muy interesante porque, primero, hay un futurólogo que dice, es que debería de ser el presidente de un país en el futuro, un algoritmo preconfigurado por humanos conscientes, y ese presidente pues no sería sujeto a corrupción, no lo agarran en escándalos, y demás, pero bueno, yo no lo apuesto a que no haya humanos en roles de inteligencia ni demás. Pero no, está interesantísimo. No, sí. Claro, yo creo que este tema, que la verdad nos puede dar para hablar un buen rato, pero bueno, por cuestión de tiempo tenemos que empezar a cerrar, Engel. Este tema entonces de descentralizar, democratizar, ¿no? Flexibilizar el acceso a la información, a los datos, a la ciencia, como dices tú, creo que suena algo bastante retador, ¿no? Suena algo bastante, digamos, innovador, no quiero decir innovador, sino algo disruptivo, yo diría, ¿no? Para muchos líderes y para muchas empresas que precisamente están acostumbradas a la centralización y a la autoridad, ¿no? Puesta en un solo lugar. Sí. En ese sentido, y empezando a cerrar nuestra charla del día de hoy, ¿cuáles serían entonces esos tips como para los dueños de negocio, empresarios, directivos, líderes en general? ¿Cuáles son esos consejos, tips que recomiendas tú justamente para esta adaptación a estas nuevas formas de trabajar, a estas nuevas formas de convivir, a esta nueva forma de hacer negocios? Porque eso es realidad, cambian. ¿Cuál sería esta recomendación siguiendo este camino de transformación? Tips, consejos. Ya, gracias. Algunos. Pues mira, primero conciliar lo que es ser inteligente. Todos queremos ser inteligentes, pero en este contexto ser inteligente es la capacidad de ver el futuro o predecirlo a través de los datos para tomar decisiones en el presente. Uh-huh. Yo me he dado cuenta que para muchas empresas la idea del pensamiento o la estructura de pensamiento basado en suerte o destino les genera mucho daño. O sea, te voy a dar un ejemplo. Si yo creo que en el destino está que voy a ser exitoso, pues no importa ponerle atención a los detalles, porque pues va a pasar de todos modos, ¿no? Pero imagínatelo al revés. Si yo creo que mi destino está a fracasar, pues ¿para qué me esfuerzo si ya está escrito? Y no hago nada. Exacto. Ahora, yo no niego que exista el destino ni la suerte, pero científicamente no puedo demostrarlo. Entonces, ¿será que puedo depositar mi atención en algo que no me consta al 100%? Claro, sí. Exacto. Entonces, ve el nivel de distractibilidad que manejamos, Fernando. Uh-huh. El otro día me pregunta a mi mamá, digo, espero no escuche a mi mamá. Mamá, ¿qué opinas del divorcio? Me dice mi mamá, ¿qué opinas del divorcio de Johnny Depp? Y digo, mamá, te amo, te quiero, te voy a ver el próximo martes. En verdad, tenemos tiempo de pensar en eso. En cosas que no nos suman, ¿no? Digo, no le dije eso a mi mamá, ¿no? Pero, pero ve cómo el mundo está en guerra y un actor le da cachetada a otro, ya nos olvidamos de la guerra. O sea, desperdiciamos tanto nuestro recurso de atención, pero si lo canalizamos y calibramos nuestro recurso de atención, las cosas suceden. Viene el internet cuántico, Fernando. ¿Qué es el internet cuántico? Viene el internet, mira, resulta que descubren una cosa que se llama entrelazamiento cuántico, descubren que si dos
Si la materia en algún momento estuvo junta y la separan, se teletransportan señal, información. Eso es real. Lo interesante es que todavía no descifran cómo funciona, pero ya hay computadoras cuánticas donde pueden mandar información de materia a otra materia, no importa la distancia. Eso ya existe y es parte de la solución del Internet a nivel, el Interplanet, que es el Internet de nuestro sistema solar, porque por ejemplo el Internet en Marte tiene un delay de 14 minutos. ¿Sí? Digo, tú y yo que nos quejamos que el Internet es lento, bueno, la NASA vive eso en Marte. El tema es, te resalto este tema del Internet cuántico porque en los próximos 10 años vamos a ver redes digitales muy privadas, ¿sí? Es decir, yo voy a poder tener una compu conectada a la tuya y nadie más va a poder interferir entre mi computadora y la tuya. Falta desarrollo porque para desarrollar ese tipo de internet se requieren niveles de temperaturas muy bajos, entonces están en eso. A lo que quiero decirte es, viene el internet cuántico, viene el brain internet o el internet de pensamiento, ya lo vimos en Neuralink, donde ya se está automatizando pensar y que hay un comando digital, eso ya existe, ¿sí? Entonces, necesitamos calibrar nuestros recursos, o sea, la tecnología tiene el rol de calibrar nuestros recursos y optimizarlos, es decir, la atención, el recurso humano, la economía, el tiempo y obviamente la forma de pensar, ¿no? Entonces, yo recomiendo que le apostemos menos a la suerte, menos al destino, y abracemos esta capacidad configurativa de configurar el futuro desde el presente. Y eso solo lo podemos hacer a través del análisis profundo de datos. Y te voy a decir algo, ¿cuántos CEOs, cuánta gente en C-Level te piden reportes que en realidad es para ver si estás trabajando? No toman ninguna decisión a partir del reporte. Tienen acceso a mucha información, a white papers, sí, pero no es inteligencia, solo es información. Es información. No tienen el tiempo de decir, a ver, vamos mal, vamos hacia la izquierda o hacia la derecha. Entonces, hay que optimizar este recurso de atención. Yo sí creo que no puedo renunciar a nada que me fomente, no puedo abrazar a nada que me fomente el renunciar a mi capacidad de configurar el futuro a través de la tecnología, pero no puedo estar distraído, no puedo estar reactivo. Una persona reactiva es autómata, o sea, no. Tú ves muchos CEOs, perdón la expresión, pero están en chinga, todo el tiempo así, 800 mails al día, sacar una reunión, te tardas 3 meses, lentos, híjole, ¿no? Ya no va a dar eso. Esa fórmula ya no va a funcionar. Y muy centralizada la dinámica, ¿no? ¿Otra vez? Otra vez, sí. Entonces, yo creo que necesitamos poner atención a lo que es importante y a lo mejor se puede escuchar muy filosófico, Fernando, pero muchos expertos dicen, es que ya no necesitamos más gente inteligente, ¿no? Mucha gente mala fue muy inteligente. Necesitamos gente más sabia, ¿no? Sabia, ¿no? Y la sabiduría implica tener claridad, orden, para saber priorizar qué es lo más importante. Entonces, transformación digital no es todo digital, ¿no? En realidad la realidad va a ser digitalizada, no es que todo va a ser digital, pero siempre hacernos la pregunta, ¿qué problema estoy resolviendo con esta tecnología? ¿No? Entonces, básicamente. Me quedo con estos términos, Engel, descentralizar, ¿no? Por un lado, me quedo con el tema justamente de no distraernos, ¿no? Creo que eso, creo que pasó ahorita, ¿no? Pasó en la pandemia, ¿no? ¿Cuántas empresas, cuántos líderes quedaron paralizados, ¿no? ¿Cuántos les agarró fuera de base precisamente por vivir así, ¿no? Centralizados, no priorizar, no interpretar, no ver los datos, solo tener información. Creo que este tema de transformación digital, como bien lo dices, no es la tecnología, no es la plataforma. Back to the basics. Creo que si hablamos de decir, oye, tenemos que democratizar la información y tomar decisiones a partir de ella, si queremos enfocarnos en lo importante y dejar a un lado lo que no nos añade valor, y además
ser sabios, tener sabiduría, no necesitamos ser brillantes e inteligentes, sino saber qué es lo importante, qué es lo urgente, qué hay que atender primero qué es lo que es menos importante. Creo que esas tres cosas nos pueden dar un panorama mucho más importante para este tema del mindset, ¿no? Y del toolset, ¿no? Creo que no nos vayamos por los clichés de las palabras y las frases de inteligencia artificial y automatización ¿no? Sí. O sea, Fíjate que la inteligencia artificial, Fernando, la inteligencia artificial, el machine learning y automatización, en realidad son tecnologías que nos pueden ayudar a ahorrar tiempo, claro, para exacto, tener tiempo para pensar. Nada más, acabo con este ejemplo. Mira, en Estados Unidos, en los 60s o 70s, no me acuerdo bien el año, para poder sacar el número del censo, se tardaban 8 años. O sea, imagínense el censo en el país. Sí, claro. El resultado en 8 años. Ya tenías que volver a hacer otro censo, ¿no? Exacto. Hoy es un tema de días o de horas. El machine learning y la inteligencia artificial es para ayudarte a procesar más datos más rápido, pero jamás va a sustituir el que tú tengas que tomar una decisión. O sea, tú no puedes decir que el machine learning decida o la inteligencia artificial decida. No, la chamba de pensar es nuestra y seguirá siendo nuestra. Así es, eso es lo más importante, justamente el hecho de decir, las herramientas, la tecnología y la automatización es para hacer más rápidas las cosas y procesar más rápidas las cosas para tener más tiempo en lo importante y tomar decisiones sobre los datos. Engel, muchísimas gracias por este tiempo, por este espacio. Es un gusto, como siempre, platicar contigo de este tema. Me encanta que nos podamos pasar minutos, horas hablando de este tema y no lo agotamos. Sé que eres un constante retador, ¿no? Del conocimiento y de la innovación, y pues nos encanta platicar contigo. Muchísimas gracias por este espacio. Gracias a ti, excelente día. Gracias, muchas gracias a todos. Que estén muy bien. Chao.